disculpen la demora. Vamos a comenzar con la clase 3. ¿Se escucha bien, Ardo? Perfecto. Ya, entonces, en esta clase vamos a ver un poquito lo que es experimentos de un solo factor. Vamos a aplicar lo que hemos hecho el día de ayer con lo que es análisis F y análisis T. Vamos a ver un poquito más ya lo que son los análisis de tipo ANOVA. Entonces, comenzamos. Para esta clase vamos a tomar como caso de estudio eh, una persona que quiere desarrollar una nueva fibra sintética, ¿ya? En el caso de las telas, ¿no? Y esto lo quiere usar para hacer camisas para hombres. Entonces, como pregunta para ustedes, si uno quiere llegar a hacer eso, ¿no? Un desarrollo de una nueva tela, ¿cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que uno o ustedes, digamos en su caso, qué es lo que querrían ustedes que tenga esa nueva tela sintética? Resistencia, ¿verdad? Esa es una de las cualidades que principalmente las telas tienen, ¿no? Evitar rasgarse, que se rompan por el estiramiento, la tracción. Entonces, en este caso vamos a analizar la respuesta a resistencia a la tracción. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles factores puedo considerar? Tal vez no sepamos mucho de telas ahora, pero ¿qué creen que sería algo que podemos variar en la tela o en una ropa para que sea más resistente? Algodón, ¿verdad? Porcentaje de algodón es una de las variables que podemos cambiar. Por ejemplo, si quisiéramos que fuera más elástico, algo añadiríamos sintético, poliéster, ¿no? Entonces, en este caso, por la resistencia, queremos añadir algodón. Eh, entonces, hay que hacer, vamos a hacer unos supuestos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a cambiar el porcentaje másico de la tela. Nosotros sabemos, y probablemente es algo ya comprobado, que el contenido de algodón incrementa la resistencia a la tracción. En este caso, vamos a asumir que podemos variar las cantidades de algodón entre un 10 y un 40%. Entonces, vamos a tomar estos datos, ¿ya? Vamos a afrontar el experimento de esta forma. Yo sé que los puedo variar entre 10 y un 40%, digamos. No me sirve tanto tomar el mínimo y el máximo, ¿ya? Porque yo sé que el 10 es el más suavito y 40 es el más alto. Me interesa algo un poco más promedio, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de análisis que vamos a hacer ahora es muy parecido al que hemos hecho ayer, o sea, comparativo entre dos niveles, pero en este caso el análisis ANOVA que vamos a hacer va a ser en 5 niveles, pero variando un solo factor, ¿ya? Para hacerme entender mejor. Eh, Supongamos que yo tengo en este tipo de experimento, por ejemplo, solo sé o estoy asumiendo que la tracción o la resistencia a la tracción es una función del porcentaje de algodón, ¿verdad? Es mi asunción, o eso es lo que quiero comprobar. Entonces, como yo tengo un solo factor y no sé si este efecto es real, o sea, esta es mi hipótesis en realidad, mi hipótesis alterna, entonces voy a hacer una prueba a varios niveles, porque, por ejemplo, si yo hiciera la prueba solo a 40% o hiciera la prueba solo al 10%, mis resultados no van a estar, van a estar un poco sesgados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un espectro entre el 40 y el 10 de porcentajes que pueden ser una mejor opción, ¿verdad? En todo caso, este tipo de análisis lo que me ayuda a hacer es analizar, como voy a variar solo un factor, puedo hacer un análisis a varios niveles. Quiere decir que mi factor porcentaje de algodón lo voy a analizar desde el 15, el 20 y así sucesivamente hasta el 35%. Entonces, estoy haciendo niveles donde voy a hacer experimentos en cada uno. Voy a hacer una serie de experimentos. Y el resultado que me va a dar este análisis es si existe una influencia entre el porcentaje de algodón, el contenido de algodón, en mi variable respuesta, que sería la tracción, ¿no? La tracción de la resistencia a la tracción. Entonces, este tipo de experimentos, ¿en qué caso me sirve?
es en un caso que, por ejemplo, yo quisiera variar solo una cosa de un experimento o de un fenómeno. Por ejemplo, supongamos que tengo un reactor, ¿ya? Vamos a dibujar un reactor cerrado, CCTR, que le entra flujo y sale flujo, ¿ya? Este reactor, por ejemplo, trabaja a una presión y a una temperatura y a un tiempo de residencia, ¿verdad? Supongamos que por condiciones de los equipos, yo no puedo cambiar la presión, no puedo cambiar la temperatura. Estos son fijos, pero puedo cambiar esto, el tiempo de residencia. Entonces, yo quiero evaluar cuánto efecto tiene esto, eh, o si tiene algún efecto cambiarle en mi proceso, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un análisis Van-Guayanova manteniendo constante estas otras variables y voy a estudiar solamente la variable tiempo de residencia para saber en qué punto empieza a tener un efecto, ¿no? Normalmente las respuestas, y esto es algo que es interesante que lo sepan, creo que no se ha podido ilustrar de manera correcta la última vez que les hablé de eso. Cuando uno hace un experimento en unas cuantas variables, obtiene una superficie, ¿no? Generalmente es un plano, como les había dicho anteriormente. Lo interesante de esto es que las variables, por ejemplo, si en este caso estamos hablando de un eje de 3 dimensiones, ¿ya? En este caso, digamos, mi respuesta es tiempo de residencia. En este eje tengo la presión y en este eje tengo la temperatura. La respuesta puede variar en función de las otras, ¿no? O sea, puede ser una campanita, puede tener un huequito aquí, y en el otro eje puede ser más valle, bueno, tiene diferentes comportamientos. Entonces, cuando yo tengo establecidos, digamos, estos parámetros y solo me interesa conocer esto, entonces yo lo que estoy estudiando es simplemente esta parte, una sección de la superficie de respuesta, ¿ya? Para estudiar toda la superficie de respuesta existen dos métodos, ¿no? Es el diseños 2 a la K, 3 a la K y Response Surface Methodology, la superficie de respuesta, y el composito central también, ¿ya? Entonces, en este tipo de experimentos es algo que tienen que entender claro, que no estamos variando, no estamos haciendo un estudio de todo el rango experimental o de una superficie de respuesta, sino estamos analizando cuándo empieza a tener un efecto importante una variable, ¿ya? Considerando las otras constantes, ¿no? Entonces, este tipo de análisis Van-Guayanova me sirve para eso, para saber cuándo una variable está llegando a tener o llega a tener un efecto, o si esta variable en algún punto va a tener un efecto en una respuesta, ¿ya? Entonces, eh, como les había dicho, vamos a asumir o vamos a decir que estamos planificando 5 niveles de este experimento. Vamos a analizar el nivel a 15%, 20, 25, 30 y 35. Ahora, una condición que nos vamos a dar a nosotros es que vamos a trabajar con 5 réplicas, ¿ya? Pueden ser 3, pero vamos a trabajar con 5, porque es los datos que les he preparado. Entonces, aquí hay una cosa que se llama labeling, por ejemplo, ¿ya? Uno cuando planifica su experimento, normalmente tiene que enumerar, ¿no? Enumeras tus corridas, ¿no? O sea, digamos, la primera vez que voy a hacer el 15% es mi experimento 1. Luego le sigue el 2, el 3 y así sucesivamente. Esto no tiene nada que ver con, o sea, sí es un número de corrida, pero es más que todo un nombre que deberíamos hacer. Si nosotros hiciéramos el experimento de esta forma, que es, me parece lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es la pregunta importante es, ¿en qué orden tengo que realizar estos experimentos? O sea, es evidente que tengo 5 niveles y 5 réplicas, por tanto son 25 experimentos, ¿verdad? Ahora la pregunta aquí es, ¿en qué orden voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a empezar? ¿Voy a empezar de acá? ¿O porque me gusta este número? ¿O hago este? ¿O hago estos dos en el mismo día? Esa pregunta es importante saberla, ¿no? Entonces, vamos a hacer estas suposiciones. Vamos a suponer que podemos hacer 5 pruebas por día, ¿ya? Digamos que tenemos la capacidad de hacer 5 pruebas de este tipo cada día. Entonces, si pudiéramos hacer eso, uno puede pensar que la mejor opción para hacer estos experimentos es hacer estos en un día y así sucesivamente, ¿ya? Podríamos quedar así, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves. Uno diría, esto es perfecto, ¿no? No hay problema.
De paso, el equipo va a estar limpio al día siguiente y todo. Pero ahí hay el problema que hemos discutido en la primera clase. Y aquí ya que tenemos un poquito más de fundamento teórico, el efecto que yo voy a producir en mi respuesta se va a confundir con el efecto que tiene el día, ¿ya? Esto en inglés se llama confounding, es un término bien interesante sobre lo que es las respuestas o la calidad de las respuestas. En español supongo que lo podemos traducir como confundir, ¿ya? Pero lo que quiere decir esto es que hay un error asociado a lo que es mi tratamiento, ¿verdad? O sea, a mi efecto que estoy haciendo añadiendo algodón, hay un error, una diferencia que se va a dar entre cada experimento, ¿no? No va a ser lo mismo un experimento hecho con 15% de algodón que otro con 25. La diferencia entre ellos dos es un error que proviene del tratamiento, del porcentaje de algodón. Pero si yo hago este sesgo, estoy añadiendo un error más, que es el error del día. ¿Por qué? Porque el lunes pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, quizás han habido problemas con las escalas el día martes, ¿no? Por ejemplo, no sé qué tal si alguien se ha llevado la única regla que estaba bien y nadie no han venido bien, y el lunes sí teníamos esa regla. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia de regla, ¿no? O quizás el día miércoles estaba más húmedo el ambiente porque ha llovido. Eso puede afectar a la medición de la resistencia a la tracción. En otro caso, por ahí el operario estaba triste, ¿no? Por ahí ha pasado algo y estaba distraído y no ha hecho bien, ¿no? Entonces, esos problemas, cada uno de nosotros tenemos que identificar antes de hacer un experimento. Previamente les había comentado que no es lo más adecuado hacer experimentos de esta manera, ¿no? O sea, separarlos por día, hacer todos de un tipo en un día, porque estoy haciendo que se añada un error, una fuente de variabilidad a mi respuesta, que quizás por alguna de estas causas haga que el error suba harto, ¿ya? Ay, mm, mm, ya. Quizás haga que el error suba hartísimo, ¿no? Y si pasa eso, entonces yo puedo llegar a una conclusión errónea. Puedo llegar a decir que la adición de algodón mejora mucho más la tracción de lo que yo espero. Y les digo, bueno, sí, va a mejorar muchísimo la tracción. Hacemos esa proporción y se rompen las camisas. ¿Qué pasa? Problemas para mi empresa o en mi proyecto realmente, ¿no? Entonces, el tema aquí es saber identificar estos errores que son errores aleatorios, ¿no? Identificar y aminorar su efecto. Entonces, ¿cómo podemos afrontar este problema? ¿Ya? Lo importante para afrontar este tipo de problemas en el que no sabemos cómo proceder, en todo caso, cómo empezar, es siempre tener en cuenta el concepto de aleatoriedad. Este principio es el básico y siempre tiene que estar en sus experimentaciones, ¿ya? Eh, Ahora, hay muchas formas en las que una persona puede hacerlo, ¿no? Por ejemplo, alguno puede usar algún comando de Excel, RAND, para generarse una planilla de aleatoriedad. Por ejemplo, esto pueden usar otros software, pues pueden usar MATLAB, pueden usar R, pueden usar Python. Bueno, hay un montón de softwares para esto. Pueden usar DesignSphere, ¿no? Entonces, hay muchos softwares que se pueden usar para generar estas planillas. Si ustedes no tienen o no saben manejar alguno de estos softwares, tampoco es un problema. Uno puede, no sé, hacemos papelitos y escogemos aleatorio los números, o sea, enumeramos en base a esto, ¿no? A los números que en este caso ya no es el orden de corrida, sino el nombre del experimento. Digamos, este es uno, este experimento se va a llamar uno, pero no significa que lo voy a hacer primero, sino es su nombre. Entonces pongo todos papelitos del 1 al 25 y los saco aleatoriamente. Y digo, ya, bueno, el primer papelito que me sale es el 2, luego me sale el 4, luego el 1, luego el 3. Entonces, este es el orden de corrida. ¿Me entienden? El experimento 2 lo voy a realizar primero. El experimento 4 lo voy a realizar segundo. Pero el experimento 1 tercero y el experimento 3 cuarto. Lo he hecho aleatorio. Entonces, siempre hay formas de ser aleatorio. Ahora, lo importante, y a lo que me quiero ir con todo esto,
es que para hacer cualquier experimentación tienen que tener una planilla o una cartilla donde sepan en qué orden van a hacer los experimentos y que tiene que estar previamente aleatorizado, ¿no? Ya sea que lo aleatoricen con las funciones de cualquiera de estos softwares, MATLAB, R, Python, DesignXpert, o que lo hagan mediante sorteo, ¿no? Sacando papelitos, es igual. Pero la cosa es que siempre tienen que tener, antes de hacer sus experimentos, una tabla donde tengan el nombre del experimento y el orden de corrida, ¿no? Que no son lo mismo. El experimento uno no necesariamente va a ser el experimento que se haga primero, ¿no? Puede ser el experimento 4 el que se va a hacer primero. Pero nosotros nos basamos en esto porque decimos que eso sí que sea aleatorio, ¿ya? ¿Y eso qué se logra? Con eso, ¿qué logramos? Como ya hemos visto en las anteriores clases, y vamos a ver en esto un poquito más a profundidad, cuando hacemos esto, nosotros hacemos que estos errores experimentales se distribuyan de manera homogénea dentro de las corridas. Y aquí es donde entra ese concepto que hemos visto casi al final ayer, el comportamiento normal. El comportamiento normal considera estos errores, entonces mis experimentos que tengan digamos, cuando yo considero los errores dentro de mi, digamos, están bien distribuidos, los errores no van a hacer que los valores que yo lea se salgan de este comportamiento normal, ¿ya? Si yo lo hiciera de una manera incorrecta, voy a aumentar el error, voy a hacer que algunos se salgan por acá y el comportamiento va a ser diferente. Entonces, esto ya no me sirve, ¿verdad? Esto ya es algo que no es un comportamiento normal y no estoy distribuyendo bien el error y todo lo demás va a salir mal en consecuencia. Entonces, supongamos que esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Tengo esta tabla con los nombres y tenemos dos cosas, ¿no? La secuencia de pruebas o el nombre de pruebas es el mismo que acá, pero el número de corrida es algo aleatorio. Entonces, la prueba 1, en este caso, que está aleatorizado, la voy a hacer como la octava prueba. La primera prueba que voy a hacer va a ser la 15, que es con el 15% de algodón. Luego la segunda prueba la voy a hacer con la muestra 19, que corresponde al 30%, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Es lo que tenemos que lograr, aleatorizar. Ahora, vamos a ver un poquito de lo que es la visualización de datos, ¿ya? Vamos a suponer que ya hemos hecho los experimentos, entonces estos son los resultados que hemos obtenido, ¿ya? Estos son los que tienen en su primer Excel que les he pasado. Por acaso hay dos, ¿ya? Por las que no han visto. Entonces, hemos obtenido estos resultados de resistencia a la tracción, ¿ya? Y ahora uno puede decir, bueno, ya tengo los resultados, ¿ahora qué hago? ¿No? Esa cuestión. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué podrían hacer? ¿Lo meto al Design Expert? ¿Ya? Puedo determinar algunas cosas que hemos visto ayer, ¿no? Ayer hemos visto que medias, varianzas, hemos visto desviaciones estándar, y luego lo que tenemos que hacer es buscar usar las herramientas que hemos aprendido. Análisis F, análisis T. Para hacer esos análisis necesitamos ¿qué? A calcular varianzas, covarianzas, bueno, varianzas, desviaciones estándar y medio, ¿no? Y lo primero que uno tiene que hacer es primero, pues, tengo que ver cómo se ven los datos, ¿no? No es así números nomás, o sea, ahorita no se entiende nada. O me pueden decir cuál está más o menos mejor. No, no se puede. A ciencia cierta, no. Tal vez podemos decir que el 30, ¿no? Por los números altos. Pero no siempre puede ser así. Por ahí tengo una tabla gigante en la que no puedo ver todos los números. Entonces, lo primero que se hace es un tipo de gráfica que se llama scatter. Creo que se llaman gráficos de dispersión también. Estos gráficos de scatter nos sirven para ver el comportamiento del experimento y de manera gráfica, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, de estos gráficos de scatter, es que a diferencia de los otros tipos de gráficas que ustedes han debido ver, que son como líneas, o sea, que se rayan todo, en esto solo se ven los experimentos de manera individual, ¿ya? Entonces, aquí lo que podemos ver es algo bien evidente.
Si se fijan en el eje de abajo está el porcentaje de algodón, aunque no se note en la diapositiva, es el porcentaje de algodón. Entonces, podemos ver que a 15% más o menos están por debajo, cerca a 10 de resistencia a la tracción. Conforme aumentamos, está subiendo su resistencia a la tracción, ¿verdad? Llega a 30 y es el máximo. ¿Y qué pasa después? Baja, ¿no? Ese es un comportamiento normal, ¿no? Como les he dicho, en las superficies de respuesta siempre existe un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, llegamos a un punto máximo, cerca de ese punto máximo, seguimos aumentando más la variable, va a bajar. Y nuestra respuesta va a ser menor. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa estudiar en este caso. Ahora, ven que están dispersos los datos, como vamos a borrar esto. Ven que están un poco dispersos, ¿no? Los datos no están toditos muy cerca del 10. Esa dispersión es el ruido experimental. ¿Qué puede causarse por lo que les había dicho? Tal vez el operador estaba triste, tal vez estaba la humedad estaba muy alta. ¿Por qué? Porque todos esos experimentos no se han hecho el mismo día, ¿me entienden? Se han hecho en diferentes días y cada día conlleva un diferente error. Y esa diferencia de error o esa diferencia que nos va a dar el día hace que surja esa variabilidad. Y esa variabilidad tiene que ser más o menos parecida a lo largo de todos los días. Así yo sé que he hecho bien los experimentos. Ahora, vamos a ver otro punto. Ayer hemos visto un modelo estadístico, ¿no? Hemos visto un modelo estadístico que era un poquito más simple que este. Teníamos básicamente este modelo, que era igual, Y sub I igual a Y promedio más el error de cada medición. Este teníamos, ¿verdad? En este caso vamos a tener un error un poco diferente. Va a ser más grande, va a ser con esta otra ecuación. ¿Ya? Donde aparecen nuevos términos, ¿no? El tau, el mu. ¿Alguien ha visto esta ecuación antes? ¿En algún lado? ¿Sí? Para tendencias de contagio. Bueno, sí, en realidad en el campo de la epidemiología, estos modelos estadísticos son bien usados porque la epidemiología en todo caso es estadística, ¿no? Es una ciencia estadística. Entonces, vamos a entender un poquito qué es esta ecuación. Llama este modelo estadístico. Para este modelo estadístico, la variable mu corresponde a la media global. ¿Ya? ¿Qué es media global? Es la media de toda mi tabla. ¿Ya? De todos los datos experimentales, el valor medio es mu, media global. ¿Ya? Luego tenemos tau sub i, ¿no? Este tau sub i se refiere al efecto del tratamiento iésimo. ¿Alguien entiende qué quiere decir eso? Bueno, ese sería el enésimo, ¿ya? Pues el iésimo siempre tienen que recordar que se refiere a cualquier tratamiento, ¿no? Y puede ser uno, 2, 3, 4, n. Entonces, el tau es el efecto que tiene el tratamiento, en todo caso, en cada uno de los tratamientos que hay, ¿ya? Es lo que les decía, es el efecto de la adición del algodón. Y luego tenemos esta E, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí de manera gráfica, está más bonito, ¿ya? Um, Aquí está, ya. ¿Ven este diamantito de acá? Ese diamantito es la media de la medición a 30, ¿ya? Es el valor medio. ¿Sí? Ya. Entonces, eh, es la media local, podríamos decir, la media del tratamiento, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta en este tipo de gráficos hay dos medias, ¿no? Hay una media global, mu, y hay una media local, que en este caso sería Y promedio, por ejemplo, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de errores que conlleva esto. El primer error es el error de dispersión, es, ¿ya? Que se refiere a la distancia que tiene el valor medio, tanto en el lado de arriba y abajo, ¿no? Es, por ejemplo, sería en este caso
que la medida de 30 es igual a y promedio más menos un error sub i hipótesis, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay error, o sea, se refiere a la descripción de la dispersión de mi medición alrededor de la media, ¿ya? Ese es un tipo de error, pero aquí hay otro error, es el tau, ¿no? El que hemos hablado. Ese error tau se refiere a la diferencia que existe entre el valor medio de local y el valor medio global. Esa es otra diferencia importante, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Ahora, este valor de acá, este y sub ij, se refiere a cada medida, ¿ya? En realidad es cada experimento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ese valor que he puesto en círculo sería y sub 1,1, ¿no? El primer tratamiento, su primer experimento. Este de acá sería y sub 1,2. Primer tratamiento, segundo experimento. Y así sucesivamente, como una matriz, ¿no? Entonces, gracias a esto yo puedo ver algunas cosas, ¿no? Sé que la media global, digamos, algunos valores tengo el valor medio más abajo y algunos están muy cerca de la media global y uno por encima. Sé que este, por ejemplo, ya gráficamente puedo saber que está mucho mejor que los otros experimentos, porque su valor de tau es mayor, ¿no? Es un valor de tau más grande que el de los otros. De este su media debe estar por acá y su tau es chiquitito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, partiendo de esta idea, ¿no? Partiendo de esta idea, ahora ya puedo formular una hipótesis, ¿no? Viendo gráficamente ya puedo decir, bueno, creo que la adición de lo que es algodón sí causa un efecto en la resistencia a la tensión, ¿no? Ahorita no estoy diciendo, mi asunción no es que el 30 es el mejor. Puedo verlo gráficamente, pero eso se comprueba después. Lo que ahora es mi hipótesis es que si tiene o no efecto, ¿no? El variar el algodón afecta o no a la resistencia a la tracción. Entonces, tenemos estas hipótesis, ¿ya? Ahora, ¿alguien me puede decir qué significan? ¿Qué significa esta hipótesis nula? Es diferente a la de ayer, ¿no? Ayer considerábamos otra cosa que se llamaba, que habíamos visto. H0 asumía que mu1 era igual a mu2, ¿verdad? A las medias de los tratamientos. En este caso es diferente. ¿Qué creen que significa eso? ¿Se acuerdan qué es tau? Efecto del tratamiento, ¿no ven? El efecto del tratamiento, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy diciendo el tratamiento 1, tratamiento 2, que no afecta, ¿no ven? Ahora, ¿qué pasa si tau es 0? Que no hay efecto, ¿no? O sea, hay que entender que tau se refiere al efecto que tiene el tratamiento en mi respuesta, ¿verdad? Si ese efecto fuera 0, quiere decir que no ha afectado, ¿no ven? Le ha aumentado algodón y no ha pasado nada, es lo mismo. Entonces, mi hipótesis nula es que tau es igual en todos los tratamientos y todos son 0, ¿ya? Que ninguno ha tenido ningún efecto. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, si ninguno tiene ningún efecto en el tratamiento, quiere decir que agregue la cantidad que agregue de algodón, no va a haber efecto, no va a cambiar la fuerza de tracción, ¿no ven? Y podemos quitarnos esa variable, no considerar, ¿verdad? Eso es lo interesante de esto. Con esto podemos eliminar variables de una forma bien facilita, ¿verdad? Ahora, ¿qué me pueden decir de la hipótesis alterna? ¿Qué quiere decir ese tau i diferente de 0? Que sí tiene. Ya. Ahora, yendo un poco más en la explicación de esta hipótesis alterna, tau sub i se refiere a cualquier efecto, ¿verdad? Eso hemos quedado claro hace rato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos uno de los efectos, no todos, al menos uno, ya sea tau 1, tau 2, tau 3, su efecto en el tratamiento es diferente de 0. Con eso ya valido la hipótesis alterna. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que ser todos o la mayoría. Con que al menos uno tenga efecto, ya puedo aceptar la hipótesis alterna. Que
al menos un tratamiento tiene efecto. Posteriormente de comprobar esto, ya puedo yo ver, digamos, cuál es ese tratamiento que tiene efecto. Hay métodos que vamos a ver el día viernes, que se llama el test de Tukey, ¿ya? Con eso podemos ver la diferencia entre las medias de todos los tratamientos. Eso es previo a lo que es ya el análisis factorial, que vamos a empezar igual el día viernes, ¿ya? Entonces, queda claro ahora cuáles son las hipótesis que estamos planteando, ¿no? La hipótesis nula nos dice que ningún tratamiento tiene efecto, a ninguno. Y la hipótesis alterna dice que al menos uno de los tratamientos que estoy planteando, o de los 5 niveles que estoy planteando, tiene efecto, ¿ya? Puede ser más de uno, ¿no? Puede ser más de uno. Puede ser que el efecto del tratamiento uno y el tratamiento 2 sí sea significativo y los demás no. Pero al menos uno es el que es válido, ¿ya? Entonces, yendo un poquito más al concepto puro, en cuanto a la hipótesis nula, lo que estamos asumiendo asumimos cuando aceptamos esta hipótesis es que no hay desviación respecto a la media total. Si se dan cuenta, aquí en la gráfica, tau es la desviación que tiene la media del tratamiento respecto de la media global. Si es cero, quiere decir que todos los tratamientos están en la media global, ¿ya? Ahora, no estamos hablando nuevamente de un cero aritmético, es estadístico, ¿no? Si es estadístico, tiene un margen de diferencia. Ahora, para el otro caso, estamos asumiendo que el factor afecta la respuesta, al menos en un nivel del que hemos planteado. En este caso que estamos viendo atrás, puede ser cualquiera de los tratamientos, ¿no? No significativa, no realmente esto quiere decir que, o sea, estos resultados no necesariamente implican que este tratamiento de 30% sea el que tiene efecto. Puede ser que estos de acá sean tan parecidos que el único que tiene efecto es el 15. Puede pasar, ¿no? Por ahí las medias de estas son muy cercanas. Entonces, esto es lo que hay que corroborar con el análisis ANOVA que vamos a hacer más adelante. ¿Ha quedado claro eso? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, vamos a avanzar. Ahora vamos a entrar a una parte que es más matemática, ¿ya? Entonces, ay, um, ¿qué entienden de esto? ¿Ya? Oh, ¿mm? Sí, es muchos datos. Ya. Normalmente este tipo de análisis se usa varios datos, ¿no? Esta notación que ven es una notación que hace referencia a matrices, ¿no? Arreglos de matrices o arreglos vectoriales. Mm, no se asusten cuando escuchen esa palabra, ¿ya? Porque no tiene nada que ver con álgebra lineal, ¿ya? ¿Ya? En realidad, una matriz o un vector, cuando hablamos de datos, se refiere a la tabla misma, ¿no? Entonces, simplemente este tipo de cálculos nos va a servir para calcular la sumatoria de cuadrados. Sum of square, este es su nombre en inglés. Por eso su notación es SS, ¿no? Ahora, aquí hay algunas variables que tenemos que tener en cuenta. La primera es la media global, ¿ya? Esta media global va a tener esta notación, es equivalente a ese mu, pero como nos acordamos, mu es para población, para muestra es y con barritas, ¿no? Entonces, en este caso, como es una muestra, vamos a hablar de y con barrita. Eh, lo mismo para acá. Aquí tenemos otra variable, y sub i, o sea, y media sub i, que ya se refiere a la media de cada tratamiento. Eso era el diamantito que teníamos acá, ¿no? Ese diamantito. La media de cada tratamiento. Cada tratamiento tiene su valor medio, su diamantito aquí, ¿no? Entonces, esos valores son este valor de acá, esta y sub i, ¿ya? Y luego tenemos este último, que es el que tiene más cantidad, y sub i j. Se refiere a cada observación individual, cada experimento independiente. ¿Ya? Ahora, no, espera. Ya. Ahora, ¿qué han entendido de esto? ¿Qué ven? Mm,
Ya, vamos a ir por partes. Lo que queremos calcular es esto, ¿no? La sumatoria de cuadrados, ¿ya? La sumatoria de cuadrados básicamente se refiere a esto, ¿no? La sumatoria de cuadrados es la diferencia, la sumatoria de los cuadrados de la diferencia de una medición respecto a su media, ¿ya? En este caso, o sea, normalmente ustedes han debido ver que esto se ve con esta notación normalmente, ¿ya? No con la J, ¿verdad? Eso es porque normalmente nosotros trabajamos con solo un arreglo de datos, no con una tabla. Pero lo interesante de estas técnicas es que nos permite analizar toda la tabla entera, ¿no? Entonces es más rápido. Ahora, esta sumatoria de cuadrados eh, tiene o sea, se realiza a través de ¿cómo diríamos? Dos ejes, ¿ya? Ustedes saben que la tabla que teníamos arriba, que les he pasado, tiene aquí los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, que tiene 15%, 20% de algodón y así. Y aquí tiene lo que son los valores, ¿no? Pero ¿qué tiene? Experimento 1, experimento 2, réplica 3, réplica 4 y réplica 5. 5 réplicas, ¿verdad? Entonces, esta n de acá se refiere a la réplica. Ah, no, está al revés. Se refiere al número de niveles. Nivel 1, nivel 2, tengo 5 niveles. ¿Ya? En el caso de que ustedes tengan en su experimento 3 o 4 niveles, pues esa n tendrá ese valor. Y A se refiere a las réplicas que tengo. ¿Ya? Ahora, todo esto de acá que muestra esto, simplemente es una descomposición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta sumatoria de cuadrados es total, la sumatoria de cuadrados total. ¿Ya? La sumatoria de cuadrados nos sirve para saber una cosa importante y es el error que existe entre una media y lo que son los valores medidos, ¿ya? Pero esto se puede descomponer, ¿ya? Lo puedo descomponer. Yo mediante algunos trucos matemáticos, ¿ya? Puedo descomponer esta diferencia en esta otra, ¿ya? Donde aparecen nuevos términos, ¿no? Aparece la media local, aparece, bueno, en diferencia con la media global, la media individual, respecto a la media local, ¿ya? Y mediante otros artilugios matemáticos puedo descomponerlo de esta forma, ¿ya? No vamos a ahondar en cómo se hace eso, ¿ya? Porque no es el fin de este curso. Pero lo que nos interesa es que aquí hay dos partes, dos sumatorias. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno, ¿ya? Entonces, esta es la última forma con la que nos hemos quedado, ¿ya? Habíamos dicho que tiene dos formas, ¿no? Una, dos. ¿Qué creen que sean? ¿Qué creen que representen? ¿Alguien alguna vez ha visto esto? Ya, eso está bien. Algo que podemos suponer sobre estos es que como esta es la sumatoria de cuadrados, y si se dan cuenta, esta es una sumatoria de cuadrados y esta también es otra sumatoria de cuadrados, y esto nosotros estamos asumiendo que es un tipo de error, entonces podemos asumir que este es un error y este es otro error, ¿no? Entonces vamos a error 1, error 2. Son errores, son fuentes de error, provenientes de diferentes lugares, ¿no? Porque no tienen los mismos términos. Este, por ejemplo, tiene de cada experimento, cada tratamiento, ¿no? Este es de cada experimento y este es de cada tratamiento respecto a la media total, ¿no? Este es el error que existe entre cada nivel, su error, su propio error. Entonces, explicándolo mejor, el primer término, este de acá, ¿ya? Corresponde a la diferencia entre las medias de los tratamientos y la media global, lo que estábamos hablando, ¿no? La media de tratamientos y la media global. ¿Qué creen que representa eso? Y yo resto esa diferencia. La media de los tratamientos menos la media global. ¿Dónde hemos visto eso? Lo hemos visto hace unos 5 minutos. ¿Qué creen que representa? Tau, exactamente, exactamente. Hemos visto en la gráfica, ¿no? Que tau era la diferencia entre el diamantito y mu. Diamantito y mu.
¿verdad? Entonces esto representa tau, exactamente. Entonces, ¿qué era tau? Era el efecto del tratamiento. Por tanto, este término corresponde a la sumatoria de cuadrados del tratamiento. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, con eso ya puedo sacar la sumatoria de cuadrados de cada tratamiento, independiente, ¿no? Ahora, de este otro, ¿qué me pueden decir? ¿Qué errores? ¿Qué representa? Exactamente. El otro error que teníamos. ¿Se acuerdan que teníamos el diamantito y aquí estaba tau, ¿verdad? Y aquí arriba era la dispersión, ¿no? ¿Verdad? Y ese era E. Ese error que les he dicho que era error de aleatorio, digamos, ¿no? El error estadístico. Esto ya lo hemos visto. Entonces, es la diferencia entre la observación individual y las medias de los tratamientos, que me refiero al error experimental, o sea, ruido. El error que les decía que el operario estaba triste, que el día, no sé, era feo, estaba lloviendo. Ese error se representa con esta sumatoria de cuadrados, ¿ya? Y tiene esa notación, S, S, E, ¿ya? Por tanto, ¿qué podemos concluir de esto que hemos visto, esta descomposición que hemos analizado? La sumatoria de cuadrados total es igual a la sumatoria de cuadrados del tratamiento más la sumatoria de cuadrados del error experimental. ¿Esto qué quiere decir? Que el error total es igual a la sumatoria de estos errores. El error que proviene del tratamiento y el error que viene del experimento. ¿Qué es esto? ¿No? Y... ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Está bastante claro, creo. En todo caso, como pueden ver, um, esto nos va a servir mucho para analizar lo que viene, ¿ya? Y prepárense porque es un poco intenso, ¿ya? No, mentira, pero bueno, sí, tal vez para los que nunca han visto estadística. ¿Ya? Ok, entonces, ahora vamos a ver, gracias a todo esto que hemos visto, es el fundamento de lo que es el análisis ANOVA, ¿ya? Si se dan cuenta, nosotros antes, en las primeras clases, hemos asociado el error a qué? A la varianza, ¿no? A la dispersión. ANOVA es un análisis de varianzas, compara las varianzas de cada tratamiento respecto a las varianzas de cada experimento independiente. Entonces, nosotros ya hemos hecho este trabajo, ¿no? Hemos hecho la descomposición. Sumatoria de cuadrados del tratamiento es el término que hemos visto hace rato, ¿no? Esa es la visita que hemos hecho. Igual la sumatoria de cuadrados del error es equivalente a este otro término. Y la sumatoria de cuadrados totales era este término, antes de descomponer, ¿verdad? Eh, Normalmente el análisis de ANOVA tiene tablas como esta, ¿ya? Tiene tablas como esta. Eh, entonces, más o menos esto vamos a analizar. Ahora, aquí hay una cosa interesante, grados de libertad, también ya habíamos hablado de eso, ¿ya? ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad, como habíamos dicho, es la posibilidad de que yo tenga elección entre muchas de un tratamiento, ¿verdad? Esta se ve disminuida cuando hay un objetivo para eso, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo de este es calcular la sumatoria de cuadrados, entonces ya pierdo una fuente, un grado de libertad, ¿ya? Porque ya tengo un fin para mis datos. Le resta uno. En este caso, los grados de libertad de los tratamientos está basado en lo que es el número de réplicas, menos uno, y en el total está referido al número de tratamientos, menos uno. El error experimental proviene dado entre la diferencia de estos dos, los grados de libertad, ¿ya? Es importante saber esto, ¿por qué? Porque nos sirve para hacer los cálculos posteriormente, ¿ya? Entonces, número de tratamientos, número de... Ay, eso está mal, ¿ya? Ok, entonces, media de cuadrados, ¿ya? Si se fijan, este es un concepto nuevo. La media de los cuadrados es un término estadístico muy usado, que se refiere a un cociente, a una división de lo que es mi sumatoria de cuadrados de mis fuentes de error, o sea, la fuente de variación aquí es el tratamiento, fuente de variación es el error experimental. Mi fuente de error la divide entre los grados de libertad, ¿ya?
y con eso obtengo la media de cuadrados. Ahora, me interesa en el análisis ANOVA solamente calcular la media de cuadrados de lo que es mis tratamientos y mis errores experimentales. De la sumatoria total no lo necesitamos, ¿ya? Ahora, esto es bien importante. Este valor de media de cuadrados del error experimental se espera que sea igual o equivalente a la varianza, ¿ya? Es esto. ¿Se acuerdan que la varianza como tal era cuando teníamos un set de datos, calculábamos la varianza, ¿no? Al ser esto el error en los tratamientos, no entre tratamientos, sino en los tratamientos, cada uno tiene una varianza, ¿no? Y esta sumatoria, esta media de cuadrados es una aproximación a la varianza, ¿ya? Es una aproximación a la varianza. Esto es importante, ¿ya? Porque con eso nosotros vamos a poder hacer los cálculos siguientes. Ahora, respecto a este otro término, eh, la función de la media de cuadrados del tratamiento se explica por esta ecuación, ¿ya? Como ven, es más complicado calcularla de esta forma. Es más fácil hacer solo la división entre la sumatoria de cuadrados, ¿no? Pero es equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene, o sea, también es función de la varianza y también de tau, que era el efecto entre tratamientos, ¿verdad? Entonces, ahora viene lo interesante. F0, ¿ya? F0, ya lo hemos visto, era parte del test F, ya era lo que calculábamos con el test F, para verificar qué, para verificar si hay dos varianzas que sean diferentes, ¿no? ¿Cuál varianza? O si son iguales las varianzas en todo caso. Entonces, aquí F0 es igual al cociente de las varianzas, o bueno, lo equivalente a las varianzas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes era la diferencia o el cociente entre las varianzas del tratamiento, ¿no? Cuando hablábamos solo de dos tratamientos. Cuando hablamos de más tratamientos, ya nos referimos a lo que es la media de cuadrados, ya no a la varianza. Pero asumimos que es un equivalente, ¿no? Es un equivalente a la varianza. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces, por eso era importante las clases anteriores para entender esta parte. Ahora, volvemos a la parte de las hipótesis. Si el tratamiento no afecta al resultado, eso quiere decir lo que habíamos dicho. Ningún tau, o sea, todos los taus son aproximadamente cero, son equivalentes a cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Si eso sucede, eso quiere decir que las varianzas o la sumatoria de media de cuadrados entre el tratamiento y lo que es los errores experimentales son similares. Consecuencia de eso, si estos fueran muy iguales, esto es bajo, este valor es bajo, ¿ya? Porque si fueran iguales va a salir 1, digamos. Y F no, normalmente no tiene valores más altos que 1, ¿ya? Vamos a ver eso igual más adelante. Pero F0 es bajo. Por tanto, la hipótesis alterna, digo, la hipótesis nula, se acepta. Quiere decir que no hay diferencia entre los tratamientos. O sea que ningún tratamiento afecta. Por el contrario, si el tratamiento sí tiene un efecto en el resultado, entonces tau, al menos algún tau, va a tener una diferencia de cero, no va a ser cero. Por tanto, la media, digamos, la sumatoria, o bueno, la media de cuadrados del tratamiento va a ser mayor a la media de cuadrados o la varianza del tratamiento, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Va a ser mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo vemos gráficamente, digamos que este es un tratamiento y este es otro tratamiento. Aquí tiene una varianza, ¿no? Que es aproximada a ese MSE, ¿no? A este de acá, ¿ya? Esa varianza. Pero si la varianza que existe entre estos tratamientos, la varianza que hay esto, que es aproximada a este MS-TRAT, si esta es mayor a esta, entonces quiere decir que hay más influencia del tratamiento que del error experimental. Por tanto, es significativo. ¿Eso qué implica?
que F0 va a ser alto. Por tanto, acepto, o bueno, rechazo la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Ese es el principio de todo esto, ¿ya? Oye, ahora, otro concepto que nos sirve es este, ¿no? Y es que eh, se debe rechazar la hipótesis nula siempre y cuando F0 sea superior al valor crítico, ¿ya? Entonces, eso también se puede ver en las tablitas, ¿ya? Eh, creo que esto está al revés, ¿ya? Menor, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver ahora con lo siguiente. Espero que todos tengan listos sus archivos Excel, ¿no? Ya. Les doy unos 5 minutos para descargarlo. Ah, y vamos a hacer dos ejercicios. Son dos Excel, por si acaso. El primero que vamos a ver ahora es el de plot. El segundo es el de cultivos, o no me acuerdo el nombre, pero está en material. Entonces tienen 5 minutos para descargarlo hasta mientras voy a coordinar que se les pase la asistencia. Esa es la asistencia, chicos. Escanenlo y regístrense en el formulario.
¿Qué tal? ¿Se han podido registrar todos? Ya. No sé si todos ustedes han podido instalar la parte de lo que es la extensión de Excel, el Data Analysis. Así que lo vamos a hacer acá porque estas compus de aquí no tienen. Así que bueno, en todo caso, yo abro el Excel, ¿no? Voy a abrir mi Excel. Me voy a datos y debería haber aquí, ¿no? Un Data Analysis Tool. ¿Ya? Entonces, aquí no está, ¿no? No hay nada. Entonces, ¿qué hago? Me voy a archivos, voy a más, voy a opciones y me sale esta ventana, ¿ya? Ahora, aquí hay un montón de cosas que se pueden cambiar. Les recomiendo que no lo toquen. Me voy a ir a complementos, ¿ya? Mm, Ya, me sale esta pantalla y aquí abajo dice complementos de Excel. Tengo que manejarlo en este, ¿ya? Por si está cambiado en alguno de ustedes, tengo que ponerle en complementos de Excel. Pongo ir y aquí me salen unas herramientas que no están disponibles, pero que puedo habilitar, ¿no? Eurocurrency Tools, herramientas para análisis y para VBA, que es Visual Basic. Y un solver también, esto si a alguno les sirve, sirve para resolver ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso, el que vamos a habilitar es herramientas para análisis. Voy a poner aceptar y aquí está, ya me salió, ¿no? Eso nada más es súper sencillo. Entonces, ahora, como saben, les he pasado dos archivos. Este archivo es el que vamos a analizar. Son los datos que hemos visto durante la clase de hoy. Y bueno, primero que nada, tenemos que hacer uso de lo que es la herramienta Análisis ANOVA, ¿ya? Obviamente ustedes tendrían que hacer lo que hemos hecho, ¿no? Hacer la gráfica de scatter, todo eso para ver, en un caso que ustedes estén haciendo por su cuenta, es mejor que hagan estas gráficas, revisen, vean y hagan sus supuestos. Entonces, ¿cómo utilizo? ¿Ya? Le doy clic a la herramienta de análisis de datos y aquí hay varias opciones, ¿no? Histogramas, generación de números aleatorios, es un montón. Pero me voy a ir al inicio y aquí dice análisis de varianza de un factor. También aquí tiene de dos factores con varias muestras por grupo. Sirve para otras cosas, pero si se fijan tiene hartas cosas. Pruebas de F, análisis de Fourier, análisis T, análisis Z. Tiene muchas cosas, pero vamos a hacer esto ahora. Entonces le doy clic a análisis de varianza de un factor, porque ahora estamos analizando solo un factor, que es el porcentaje de algodón. Le doy a aceptar, ¿ya? Y me da la opción acá, ¿no? Rango de entrada. Entonces, tengo que elegir todos mis datos, ¿no? O sea, incluso estos, incluso los labels o los nombres, ¿no? Los elijo todos, toda mi tablita, y tengo que darle unas indicaciones. ¿Cómo está agrupado esto? ¿Por columnas o por filas? Está agrupado por filas, ¿no ven? Ahora, hay otra cosa, los rótulos están en la primera columna, sí, ¿ya? Porque los rótulos se refieren al nombre de cada tratamiento. En este caso, mi tratamiento se llama 15, 20, 25% de algodón. Entonces, le voy a dar que sí, ¿ya? Aquí hay varias opciones. Puedo hacer en un libro nuevo que se refiere a otro archivo Excel, en una hoja nueva que se refiere a abrir otra aquí, y en rango de salida. Para no complicarnos, le voy a dar rango de salida, ¿ya? Y que Rango disculpe, eh, ¿sí? y que no se puede ver lo que está haciendo, no sé si soy la única. Cierto, acabo de ver, ya. Entonces, denme un segundito. Voy a compartir la pantalla en otra forma. Mm, mm, Pantalla completa. Ya, vamos a ver la pantalla completa entonces. Eh, ya. Entonces, ¿se ha visto la parte de la instalación del Data Analysis Tool? Creo que sí, ¿no? Sí, se vio. Inge. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esto. Para hacer el análisis de datos, nosotros tenemos que darle clic a esta herramienta, análisis de datos. Doy clic y me va a saltar esta ventana. Aquí hay varias cosas, ¿no? Que me sirven para varias cosas, ¿eh? Pero vamos a ver lo que es el análisis de varianza de un factor, que significa ANOVA, ¿no? De un factor que estamos viendo ahora. Entonces me salta esta ventanita. Esto por defecto viene así, ¿ya?
Viene en columnas y esto desmarcado. Así es como les va a salir cuando lo abra. Entonces, para el rango de entrada, yo aprieto, empiezo que se vea ahí parpadeando. Voy a seleccionar todos los datos. ¿Ya? Ven que estoy seleccionando todos, incluso los valores de 15, 20, 25, que son los rótulos, ¿no? Son los nombres de los tratamientos. Ahora, aquí me da la opción, ¿cómo está agrupado mi experimento? Está agrupado por filas o columnas. En este caso, cada experimento o cada tratamiento está organizado por filas, ¿no? O sea, el tratamiento a 15% de algodón están todos en una fila. Entonces, por filas. Y también los rótulos están en la primera columna, están acá. Entonces, le pongo rótulo. Ahora, aquí hay opciones, ¿no? Para elegir cómo voy a obtener los resultados. Puedo obtenerlo en un nuevo Excel, que es con este libro nuevo, en una hoja nueva, que es otra pestañita, o en un rango de salida. Yo voy a elegir un rango de salida porque no quiero abrir otra hoja. Entonces, voy a darle clic aquí y voy a decir que me saque los resultados aquí abajo, ¿ya? O sea, solo seleccionan un cuadrito. Ponemos aceptar. Y como pueden ver, ha sucedido algo increíble. Aquí está. He hecho todo el análisis ANOVA, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo ahora. Les doy unos minutos para que ustedes también lo hagan. A ver. Dime. Ah, el alfa. Ah, sí, es buena pregunta. Ya. En cuanto a esto, aquí hay un valor de alfa, ¿no? Este valor de alfa se refiere al porcentaje de confianza que habíamos dicho. Ese siempre es 0,05 o 5%. ¿De acuerdo? Hemos visto ayer. Entonces, uno puede cambiarlo, pero esto tiene una influencia directa en qué? En el valor de F crítico, ¿ya? Porque este análisis ANOVA te va a dar los valores de F crítico. Y en eso es en lo que más afecta, ¿ya? Y con eso uno puede decir si es significativo o no es. Pero les sugiero dejarlo en 0,05, ¿no? Ah, cancelar, ya. Vamos a cancelar. Ok, entonces, ahora si se fijan, me ha salido esta tabla, ¿no? Vamos a alejarlo un poquito. Sí, ahí se ve bien. Entonces, cuando yo hago el análisis, me sale esto, primero, análisis de varianza de un factor, me da un resumen, que si se fijan, me dice que en el grupo del 15%, en este rótulo, he tenido 5 experimentos. Eso es correcto, ¿verdad? Esto siempre tienen que verificar. A veces pasa alguna cosa rara y no tiene, no sé, un 4 acá o un 10. Me dice cuántos suman los valores. Hace la suma automática. Me dice cuánto es el promedio, la media de cada tratamiento y la varianza de cada tratamiento. ¿Ya? Ahora, esta parte es la importante. Esta es ya el análisis de varianza ANOVA. ¿Ya? Aquí podemos ver que, como habíamos visto en nuestra tablita de explicación de hace rato, hay diferentes fuentes de variaciones entre grupos y dentro de los grupos, ¿no? Si se acuerdan, era el error del tratamiento, podríamos decir. Vamos a decir que este es el error del tratamiento. Y este de acá es dentro de los tratamientos, ¿no? O el error experimental. Ya le vamos a cambiar, pero solo es para entender un poquito mejor. Ahora, me da otros datos, ¿no? Me dice la sumatoria, me da los valores de sumatoria de cuadrados, que habíamos visto cómo se determina para cada uno. Me da la sumatoria de cuadrados total, que obviamente, como hemos visto, esto es la sumatoria de este más este, debería ser. Y pues obviamente lo va a hacer, pero vamos a verificar, ¿ya? Este más este. Lo mismo, ¿no? Sí, esto está bien. Los grados de libertad. Si se acuerdan, los grados de libertad en este caso para los tratamientos es el número de tratamientos menos uno. En este caso eran 5 tratamientos, ¿verdad? Y en el de abajo, los grados de libertad eran el número de experimentos menos alfa, que era el número de tratamientos. Entonces eran 25 experimentos menos 5 tratamientos, 20. Y pues para los grados de libertad total, del total, es pues el número de tratamientos menos 1, ¿no?
Ahora, aquí podemos ver que se ha calculado el promedio de los cuadrados. Esto es equivalente a la media de cuadrados, ¿no? El SMSE que teníamos, ¿no? Materia de cuadrados. Entonces, si se acuerdan, esto ¿qué es igual? Es igual a la división de este con este, ¿no? Los vamos a corroborar igual. Vamos a ver, para que vean que no les estoy haciendo un truco raro. Ya. Listo. Es igual, ¿no? Son iguales. Y bueno, calculando eso, con los conceptos que hemos visto, tenemos que calcular el valor de f. F0 es este, en todo caso. Y f, si se acuerdan, es el cociente entre este y este. Entonces, este entre este. Sale lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ya. Entonces, hasta ahí es nuestra gráfica nova que hemos tenido hace rato, es igualito. ¿Ya? Ya hemos llegado a calcular. Si se fijan, la función del Excel de análisis de varianza me da otra cosa interesante, que es el valor crítico. Este es lo que les decía que proviene de tablas. ¿Ya? ¿De qué es función este valor crítico? Es función de los grados de libertad y de el número de tratamientos. ¿Ya? Entonces, tiene una tablita en la que se intersecta y se saca ese valor. ¿Ya? Entonces, bueno, para el porcentaje de confianza alfa, este es el valor. Para un 95% de confianza o 5% de probabilidad, el valor de F crítico es 2.86. Para que esto sea significativo, F tiene que ser mayor, ¿no? Eso quiere decir que el F0, si es mayor al F crítico, entonces las varianzas son iguales, ¿no? Son iguales y podemos luego calcular con el T de student si hay diferencia en las medias, como ayer hemos visto, ¿se acuerdan? Ahora, para la parte de T, esta probabilidad es igual al p-value, ¿no? Es otro p-value. Lo van a ver más normalmente de esta forma. Esta probabilidad es un poco enrevesado, así que, bueno, lo voy a explicar de esta manera. La probabilidad o el p-value se refiere a la posibilidad o cuán probable es que mis resultados sean incorrectos, ¿ya? El límite de probabilidad. Normalmente yo acepto 0,05, ¿no? O sea, un 5% de confianza, ¿no? Que admito un 5% de probabilidad de error. Este valor de p-value tiene que ser menor a ese alfa, al alfa que yo me pongo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo haciendo la resta de esto, sería algo así como, bien, el 100% es todo, ¿no? Menos esto, me da este valor, ¿ya? Y esto es la probabilidad de que esté bien mis resultados, o de que el resultado que haya obtenido esté correcto. ¿Se fijan? Por eso tiene que ser bajito. Si el valor llegara a ser más alto que mi porcentaje alfa, que es 5%, entonces ya estoy ahí entrando en la parte en la que no es confiable mi resultado, ¿ya? Entonces siempre ese p-value, esa probabilidad, tiene que ser mucho menor o menor mínimamente a lo que es el valor de alfa, que normalmente es 0,05, ¿ya? Entonces, ya hemos visto esto, ¿ya? Hemos obtenido un resultado. Esta probabilidad, ¿qué creen que significa? Hemos visto ayer que cuando se aceptaba, digamos, la hipótesis alterna o la hipótesis nula. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Exactamente. Cuando el valor de p-value es menor a 0,05 o al alfa de confianza, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos aceptado la hipótesis alterna, ¿no? Obviamente. Pero que existe un efecto, al menos un tratamiento que hemos hecho, tiene un efecto en la variable respuesta resistencia a la tracción, ¿no? Interesante. Entonces ahora sabemos que esta variable vale la pena estudiarla, ¿verdad? Pero no se queda aquí, ¿no? Esto lo vamos a ver mañana igual. Se puede, bueno, no mañana, no pasado.
Vamos a verlo de que se puede llegar a discriminar cuál de los tratamientos es el que realmente tiene un efecto y con eso nos ahorramos un montón de trabajo hacer otra vez esos experimentos, ¿no? Ahora vamos de nuevo a nuestra presentación. Ah, conclusiones. Bueno, estábamos haciendo eso, ¿no? Nuestra primera conclusión en este caso es que la hipótesis nula la estamos rechazando, ¿verdad? Chao. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos diciendo, que al menos, ay, menos un tratamiento tiene efecto. Tiene efecto en mi respuesta, ¿ya? Ahora, la cuestión es identificar cuál, ¿no? ¿Cuál? Mínimamente tenemos que saber, vamos a saber, o sea, no vamos a saber tal vez en algunos casos cuál exactamente, pero vamos a saber cuáles tienen diferencias entre sus medias y podemos discriminar unos tres, podemos eliminar, digamos, de las pruebas que teníamos, 10, 15, no, teníamos 15, 20, 25, 30 y 35, ¿no? Estos son los porcentajes que estábamos trabajando. Vamos a poder, con los que vamos a ver del test de Tukey, vamos a saber cuáles de estos son parecidos entre sí. Entonces los descartamos y decimos, bueno, voy a trabajar con estos. ¿Ya? Para eso sirve el test de Tukey. Entonces, ahorita uh, lo vamos a dejar ahí esta parte. Ya hemos llegado a la conclusión de esto. Pero ahora viene la parte que es su tarea, ¿no? Su trabajo de clase. El otro archivo Excel que les he pasado, hagan el mismo análisis y voy a revisar. mmm, Ay, ya, a ver, los de virtual lo van a subir al Classroom, ¿ya? ¿Ya? Y los de aquí, pues lo van a hacer aquí. Así que les he pasado otro archivo, que lo han visto, se llama rendimiento de cultivo, ¿ya? Porque es bonito, vamos a hacer una historia sobre estos datos, ¿ya? Vamos a suponer que nosotros somos así bien capos, ¿ya? Y queremos hemos descubierto, queremos mejorar el cultivo de algún material, ¿no? Entonces, hay fertilizantes convencionales que utiliza la gente, digamos, en una comunidad. Nosotros estamos tratando de implementar compost, pero hay otra empresa que les ha ofrecido otro fertilizante alternativo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que estos datos son rendimiento de cultivo en kilogramos por hectárea, ¿ya? Yo quiero saber si va a haber diferencia al menos, ¿no? O sea, por ejemplo, este es el estándar, ¿no? Pero quiero saber si es diferente, o sea, si el rendimiento es diferente cuando aplico compost o cuando aplico el fertilizante. Por ahí todos son lo mismo y no vale la pena cambiar, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que quiero que ustedes me digan. Ese es su trabajo de clase, ¿ya? Entonces, como han visto, no es difícil, hagan el análisis como hemos hecho con esta parte del análisis de datos. Para los de virtual les voy a poner ahorita una tarea en Classroom, así que suben su archivo Excel con el análisis, ¿ya? Listo, tienen unos hasta 45, ¿ya? Como casi un poco más.
Espera. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue, chicos? Ya aquí ya hemos terminado. Ya. Entonces, a ver, voy a revisar cuántas han subido sus tareas. 2. Pucha. Ya. Bueno, tienen unos 5 minutos más, así que vamos a darle hasta el final de la clase, ¿ya? Para que lo puedan hacer. Vamos a seguir avanzando para no retrasarnos un poco, porque hay una parte muy importante que he denominado analizando sus casos de estudio, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, como ya saben, las otras clases, siempre hemos preguntado quién tiene alguna duda que podemos analizar. Nos sirve conocer sus casos, así que vamos a preguntar quién quiere compartir con nosotros su experimentación o lo que está haciendo. Algún caso de estudio, su proyecto, lo que sea. ¿Qué estamos? ¿Y qué tal? ¿Qué tenemos? ¿Tú? A ver. Separación y purificación. Ya. Ya. Ujú. Ah, perfecto. Te sirve este método. Ah, ok. Ya, bueno, lo que la compañera comenta, para los que no han escuchado, es que está desarrollando un método, bueno, está comparando métodos de separación y purificación para biopolímeros. Entonces, evidentemente es algo que uno puede llegar a perderse porque ella tiene 4 métodos que seguramente están reportados y pues cada uno de estos métodos tiene sus propias variables, ¿no? O sea, no sé, el método 1, digamos, tiene variables de presión, temperatura, tiempo, ta, ta, ta. El método 2 tiene otras variables y así sucesivamente. Entonces, si hiciera un diseño experimental para cada uno, sería fácilmente más de 100 experimentos, ¿no? Y ese es un problema. Pero afortunadamente, si el objetivo es comparar entre métodos, y es algo que también a alguno de ustedes le puede estar sucediendo, lo que puede hacer es analizar mediante esta técnica que hemos visto ahora, que es un one-way ANOVA, ¿no? Como hemos visto, si uno quiere comparar entre métodos, que precisamente es para lo que está hecho este tipo de análisis, si queremos comparar entre métodos para una respuesta en concreto o varias respuestas, ¿no? O sea, puedes analizar más allá de la separación y purificación, la pureza, no sé, la concentración final, cosas así. Eh, entonces, un Huawei ANOVA te da mucha ventaja respecto a otros métodos porque es simple de hacer. En el caso de, digamos, biopolímeros, que son materiales que tienen concentraciones pequeñitas, ¿no? Ese es un problema que tienen. Están bastante sujetas a error. Ese es un problema grande, ¿no? Igual, tienen que tener en cuenta una cosa, que cuando uno trabaja con cosas pequeñitas, tiene más tendencia a asumir ese error experimental que hemos visto, ¿no? Que este le afecta más. Puede llegar incluso a confundirse con el error del tratamiento, que es lo que no queremos. No queremos que esto pase, ¿ya? Eso se ve muy diferente cuando hablamos de cosas grandes, macro. Ahí el error experimental no tiene un efecto tan grande y no llega a confundirse con el error del tratamiento. Entonces, sugerencia, digamos, evidentemente en este caso tienes que usar un Huawei ANOVA, ¿no? Para comparar. Pero al tratarse de biotecnología, es muy importante que esto trates de minimizarlo. Obviamente, en biotecnología, si ese es el área de estudio, se tienen equipos analíticos bastante sensibles, ¿no? Entonces, lo que sugeriría es aumentar el número de réplicas. En este caso, tal vez estés trabajando con 5 o 3,
es mejor que busques hacer entre 5 y 7 tal vez, o 10, si se puede. Obviamente considerando lo que habíamos visto, ¿no? La aleatoriedad, y que en lo posible, si se puede, que se hagan todos los experimentos al mismo tiempo. Si llegas a hacer eso, tendrías todos los resultados en condiciones para analizarlos y ya escribir sobre eso. Entonces, eso es lo que tienes que procurar, digamos. Si se puede, aumentar el número de experimentos y, bueno, también tener mucho cuidado con las condiciones, ¿no? Con el error que habíamos dicho, el error eh, aleatorio o ruido, ¿no? O ruido. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no hacer todos, como habíamos dicho, no hacer en el lunes todas las muestras de uno y en el martes, sino hay que ser mezclado, ¿no? Con esto vas a tener resultados buenos y ya. Entonces, eso, qué bien. Ya. Ahora, otro caso. ¿Quién más tiene otro caso? ¿Ves a alguien del virtual? ¿Quiere compartirnos su experiencia? Mm, ya, ok. A ver, ya, ya. Ah, ok. Sí, ya. Entonces, en cuanto a este tema, la compañera comenta que tiene su proyecto es sobre la síntesis de un material catódico en el que va a variar lo que es temperatura, tiempo y concentración a priori, ¿no? Y lo que a ella le interesa o objetivo de su proyecto es obtener un modelo, ¿no? Un modelo o una ecuación. Ese es un tipo de estudio interesante igual. Ahora, algo que tienes que tener en cuenta, y hay que ver, digamos, esto depende de los objetivos de tu proyecto, eh, si el modelo que estás buscando es de origen fenomenológico o de origen empírico, ¿ya? Si tú estás buscando un modelo fenomenológico, entonces el diseño experimental no te va a ayudar a obtener el modelo, sino solo te va a dar las condiciones para que tú estudies el modelo, ¿ya? O sea, el diseño experimental lo que va a hacer acá es, te va a dar condiciones, nada más. Si tu objetivo es obtener un modelo empírico, entonces el diseño experimental te va a dar el modelo empírico, ¿ya? Eh, ¿Qué tienen de diferencia? ¿Ya? Y aquí vamos a ir a, digamos, suponiendo que tenemos estas variables, un modelo empírico me va a dar un resultado como este, ¿no? No sé, concentración va a ser igual, concentración final va a ser igual a concentración inicial por A más B por temperatura más C por tiempo más, no sé, la interacción del tiempo y la temperatura por un coeficiente, me va a dar un modelo que básicamente es lineal o cuadrático a lo mucho, ¿ya? Superficie de respuesta. Esta superficie de respuesta me va a explicar dentro de un rango experimental qué es lo que sucede allá adentro, ¿ya? Digamos que para curvo. Ahora, ¿qué es esto? Las limitantes de un modelo experimental es que solo sirve dentro de los límites del rango experimental. Por ejemplo, si ella trabaja a una temperatura, digamos, entre 30 y 70 grados centígrados y a tiempos de 1 a 2 horas, el modelo que obtenga, que explique esta superficie de respuesta, solo sirve dentro, aquí adentro. No me sirve para extrapolar, porque si estoy haciendo eso ya estoy cometiendo un error, y no me sirve para nada más que esté aquí adentro, ¿ya? Ese es el problema del modelo empírico. Pero obviamente para fin práctico de producir material sirve, es muy útil, pero a fin de estudio no lo es tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro caso? Si el objetivo fuera obtener un modelo fenomenológico de esta superficie de respuesta con un factor que se llama deseabilidad, se puede obtener las combinaciones adecuadas de tiempo
tiempo, temperatura y, bueno, esos dos, ¿ya? Podemos obtener las condiciones adecuadas para obtener un material que me dé la mejor concentración final del material catódico. Entonces, conociendo esto, yo mediante análisis de equipos a estas condiciones voy a estudiar, no sé, la formación de materiales mediante cromatografía líquida, no sé, no conozco la naturaleza de tu proceso, pero mediante análisis analíticos, por decirlo, degradación térmica, diferencial calorimétrico de barrido, HPLC o GC, depende de lo que necesites, o NIR, bueno, ya, hay muchos, ¿ya? ¿Ya? En base a lo que tú necesites, puedes llegar a estudiar esto. Entonces, son esos dos enfoques. ¿Qué es lo que quieres, no? Y eso también, todos tienen que tener cuidado al plantear sus objetivos, ¿no? Es lo más importante cuando hacen su proyecto, que el objetivo sea razonable con lo que van a poder hacer. Si ustedes dicen, voy a hacer un modelo fenomenológico, se están cargando todo este trabajo encima. Es bonito, pero si no se tienen los materiales, los recursos, es difícil, ¿no? Porque no hay todos los equipos aquí en la UNSA. Si su límite es llegar a determinar solo las condiciones más adecuadas y el modelo empírico, entonces les basta con un diseño, ¿ya? Ahora, yo, en este caso, por ejemplo, sí o sí vas a tener que hacer un diseño, sea cual sea el caso. Hay dos métodos, como habías dicho. Hay el método de superficie de respuesta, methodology, ¿no? Ya ven esto. Y los diseños factoriales 2 a la K con puntos centrales, ¿no? Entonces, estos dos puedes usar. Superficie de respuesta es más versátil porque te permite experimentar en varios puntos de la superficie, y este te sirve para analizar dos niveles y un punto central que te ayuda a hallar curvatura. Entonces, bueno, este lo vamos a empezar a ver el viernes, y la superficie de respuesta va a ser hasta la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, ay, creo que ya no nos alcanza el tiempo. Bueno, gracias. Ya. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Tal vez, los del virtual. Bueno, entonces, mandan su Classroom. Lo voy a cerrar a las 8. Me mandan sus tareas, ¿no? Ustedes no. Ya. Entonces, bueno, con eso sería, eso finalizamos la clase y nos vemos el día viernes, ¿ya? El día viernes. Mañana no hay clases los jueves, ¿ya? Listo, chicos, hasta luego. Lo hice.